Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 11º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 3. Para la invitación se le habían enviado vestidos tanto de Azar como de Mercan a Eylul. Los preparativos de la invitación en cambio continuaban. Mercan ha entrado a la ducha, minutos después salió de la ducha. Mercan en el dormitorio se encontró con un stand de vestidos donde hay decenas de vestidos colgados, todos son vestidos especiales. Ates iba a hacer lo mismo también para Eylul, pero como Mercan había preparado un vestido de antemano ha renunciado a ello. Mercan al ver los vestidos se alegró, pero al enterarse de que Azar envió un vestido a Eylul se le estropeó el ánimo. Ates está enfadado con la situación, pero para no estropearle el ánimo a Mercan no alargó demasiado el asunto. Ates le dijo a Mercan: te esforzaste mucho por el proyecto vestidos especiales para este día especial. Ninguna tela puede ser más bonita que tu piel. Mercan empezó la selección del vestido. Ates no quiere que Mercan se ponga vestidos con escote. Los minutos avanzaron. Mercan se ha puesto un vestido en tonos azul claro. La preparación de Ates y Mercan casi ha terminado. Mercan se ha enterado de Ates de la posibilidad de que Eylul no participe en la invitación. Pensó en hablar con Eylul, pero esta situación podría empeorarlo aún más. Los invitados han empezado a llegar al área de la invitación. Ates y Mercan entraron en el área de la invitación con sus ropas elegantes. Mercan le dijo a Ates: esto es oficialmente un milagro en la presentación del proyecto que preparamos para Eylul. Eylul vive, está a nuestro lado. Ates le dijo a Mercan: encontré a Eylul gracias a ti. Cuando la pareja no vieron a Eylul en el área de la invitación se entristecieron un poco, pero tienen esperanza de que Eylul venga. Ates subió al estrado y les dijo a los invitados: bienvenidos. Ates y Mercan iniciaron la apertura haciendo un baile lleno de pasión. Los minutos avanzan. Azar entró en el área de la invitación con su hombre Abdo. Todos están sorprendidos mientras Ates está enfadado. Cuando Mercan le dijo a Ates que debe mantenerse calmado, Ates le dijo a Mercan: no permitiré que nadie arruine esta invitación. En ese momento Eylul entró en el área de la invitación, pero con el vestido que Azar le regaló. Azar al ver a Eylul se impresionó, la miró largamente. Mercan se alegró de la llegada de Eylul, pero Ates no puede alegrarse porque Eylul se ha puesto el vestido que dio Azar. Eylul se acercó a Azar y le dijo: yo no estoy acostumbrada a este estilo de ropa, me siento extraña. Azar le dijo a Eylul: chica agresiva, el vestido prácticamente se ha integrado contigo. Azar extendió el brazo a Eylul. Eylul se agarró de su brazo. La pareja fueron juntos junto a Ates y Mercan. Eylul solo hace estas cosas por obstinación hacia Ates. Ates extendió la mano a Azar: venir sabiendo que no se te quiere es extraño. Azar apretó la mano de Ates y le dijo: recibí una invitación de una persona a la que no puedo rechazar, por eso vine. Quien invitó a Azar es Eylul. Ates se enfadó aún más. Azar le dijo a Ates: el vestido que le regalé a tu hermana, ¿cómo está? ¿No es muy bonito? Mercan le dijo a Eylul: te has puesto muy bonita. Eylul también le dijo a Mercan: tú también te has puesto bonita. Ates está callado, pero dentro de él prácticamente se desatan tormentas. Cuando Azar le dijo a Mercan: creo que el proyecto del hospital es de ustedes, Mercan dijo: si lo hicimos junto con Ates. Ates les dijo: le puse el nombre del hospital como Mercan Eylul. Eylul le dijo a Ates: soy una chica afortunada, sin morir he tenido una tumba y además se ha hecho un hospital a mi nombre. Cuando Azar le dijo a Ates: se me han enviado incompletos los archivos de finanzas de la empresa, envíenmelo a mí. Ates le dijo: solo esto es lo que necesitas saber. Mercan les dijo: nosotros con Ates nos ocuparemos de los invitados. Mercan, aunque con dificultad, alejó a Ates de allí. Después de que Ates y Mercan se ocuparan un poco de los invitados, fueron junto a Eylul, que estaba sentada sola. Ates le ofreció un baile a Eylul, pero Eylul no lo aceptó. En ese momento Azar se acercó.
Cuando Azar invitó a Eylul a bailar, Ates no lo permitió y le dijo a Azar: tengo cosas que hablar en privado contigo, ven conmigo. Azar fue junto con Ates al otro lado del jardín. Mercan le dijo a Eylul: por favor no te comportes así, Ates se entristece, esta invitación se hizo por ti. Eylul le dijo a Mercan: los invitados saben por qué me separé de mi hermano. No, nosotros no podremos ser una familia, vale, no funciona. Tú no tienes culpa, lo entendí, pero no funciona, creo que tú también deja de esforzarte ya. Eylul prácticamente grita a Mercan que nada de lo que haga podrá hacerle olvidar el pasado. Luego la pareja fueron de inmediato junto a Ates y Azar para que no hubiera problemas. Ates le dijo a Azar: el tiempo que has estado en esta invitación es suficiente, ha llegado el momento de irte. Eylul le dijo a Ates: Azar es mi invitado, y lo protegió. Azar le dijo a Ates: estoy aquí por la invitación de tu hermana, si ella dice vete me voy. Además, como socio de la empresa es adecuado que me quede en esta invitación. Ates le dijo a Azar: sé que la guerra es conmigo, pero pronto aprenderé, si te metes con las personas que amo termina mi estrategia, termina mi derecho, termina mi humanidad. Ates amenaza abiertamente a Azar para que no establezca cercanía con su familia. Azar le dijo a Ates: si lo que dices es una declaración de guerra, esta guerra ya había empezado hace tiempo. Mercan le dijo a Azar: hoy es un día muy importante para Eylul, no quiero que salga a disgusto. Azar le dijo a Mercan: si esta invitación es importante para Eylul, te prometo que el que cause problemas no seré yo. Después de que se fueran, el hombre llamado Yazar se acercó a Ates y le dijo: ha llegado el momento de la presentación. Mercan le dijo a Eylul: quiero que estés a mi lado y al de Ates durante la presentación. Ates subieron al estrado junto con Eylul y Mercan. Ates empezó a hablar en el micrófono. Ates les dijo a los invitados: les agradezco por estar entre nosotros en un día tan especial. Esto no es una presentación ordinaria, es la transformación de un gran sueño en realidad. En ese momento Mercan levantó la cubierta del panel de imágenes. Se ha construido un hospital grande y majestuoso. Ates les dijo a los invitados: quiero presentarles a mi hermana Eylul. Este proyecto de hospital ha sido diseñado por mi esposa Mercan a nombre de mi hermana. Esto no es un hospital ordinario porque dentro hay amor, hay lealtad. Luego Mercan pasó a la cabeza del micrófono. Mercan les dijo a los invitados: a veces la persona entiende mejor el valor de alguien después de perderlo. Yo también, cuando perdí a Eylul, decidí hacer el proyecto del Hospital Eylul para mantener vivo su nombre. El trasplante de órganos da una nueva vida a la persona. Si yo hoy estoy viva es por el trasplante de órganos. Ates está un poco preocupado porque Mercan ha empezado a usar frases que no se deben decir. Mercan les dijo a los invitados: si yo hoy estoy viva es gracias a Eylul. El trasplante de órganos que se me hizo es ilegal, me enteré después. Ates intentó callar a Mercan, pero Mercan quiere contar el pasado. Los invitados, en cambio, están sorprendidos. Mercan tomó la mano de Eylul y le dijo: Eylul, era una gran injusticia lo que se te hizo. Yo aquí, ante la presencia de todos, pido perdón por las cosas que hizo mi padre. Eylul, en cambio, está sorprendida, mira a su alrededor, no sabe qué decir. La continuación en el 12º episodio.